Ahora Ahora sí. sí. Como les decía, buenas tardes a todos y todas. En Copeme nos da un poco el gusto de poder compartir con ustedes las reflexiones con respecto al tema de la MIPE en una coyuntura en la cual estamos viviendo el país, donde hemos sido afectados globalmente por el tema de la crisis de la pandemia. Entonces creemos que es oportuno hoy en día donde la economía está, digamos, formada fundamentalmente por por las MIPES, donde el empleo informal es más o menos el 80%. Entonces creo que reflexionar en torno a la MIPE y a partir de ello elaborar propuestas de acá en adelante en el tema de la agricultura creo que es un rol fundamental de COPEME. Este evento va a estar a cargo de Luis Galvez, que está trabajando ahora en COPEME con nosotros en un proyecto que tiene que ver justamente también con el tema de integración con, digamos, peruano, ecuatoriano y venezolano. Y lo que queremos justamente es discutir sobre el tema de la MIPES, no solo en el Perú, sino en el contexto también de las poblaciones más vulnerables, digamos, que es que estamos, ¿no? Los voy a presentar a Luis Galvez, ya lo conocen a Lucho. Lucho ha sido director de la MIPE cuando era el Ministerio de Trabajo, antes que pasara al Ministerio de Producción. Tiene amplísima experiencia en el tema de políticas MIPES y nada, simplemente Lucho, te dejo la posta como para que puedas dirigir y coordinar este evento grande. Y perdón. Antes de Luis, quisiera, en nombre de, digamos, de COPEME, para que Hugo Yanke, como en nombre del presidente de COPEME, nos dé unas palabras de bienvenida y luego sí ya damos inicio al taller con inicio de Luis Galvez. Hugo. No, gracias, Ever. Muy buenas tardes con todos y todas los amigos. Aquí hay más de 100 participantes y entiendo que en el camino, al transcurrir de los minutos, irán agregándose más. Agradecerles a Fernando. Fernando, buenas tardes. Un gusto. Te saludo desde Cusco. Hace un par de 3 meses hemos estado contigo y con Carmela en Cusco, ¿no? Y bueno, siempre abordando este tema de las MIPES en general, ¿no? Un abrazo a ambos, Luis también, ¿no? Y a nombre de COPEME a todos los participantes, agradecerles por su inscripción y estar en este evento, en un escenario, ¿no? En un escenario realmente bastante crítico, ¿no? COPEME como un consorcio, ¿no es cierto?, que no solo mira la parte de microfinanzas, de las ONGs, sino también su preocupación está centrado en el mundo de la microempresa, ¿no?, de nuestro país. Y en ese sentido, este es un evento que ha sido organizado desde unas semanas atrás. Y se fue el audio. No se escucha nada del audio. Fue el audio. Y también a todos los que desde diferentes partes del país e incluso de fuera del Perú, ¿no?, están participando. Muchas gracias. Permítanme entonces pasarle la posta a Luis Galvez. Luis lo conocemos todos, ¿no? Su dedicación a este tema de las MIPES desde muchos años atrás, ¿no? Y entonces recuerdo desde Senca y quizás más atrás, Luis, ¿no? Entonces, una persona que ha estado acompañando el devenir de las MIPES a nivel nacional y en ese sentido, ¿no es cierto?, invitar a Luis para que pueda compartir su reflexión respecto a la situación actual de las MIPES y cuál es la perspectiva, el futuro que un escenario como esta les depara, ¿no? Así es que, Luis, bienvenido y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes con todos y con todas. Primero, ¿no?, saludar a Fernando. Fernando ha sido ministro, ¿no?, en la cartera de trabajo. Al igual, así es miembro, ¿no?, del CEPLAN, o sea, la Comisión de Planeamiento Estratégico. Y también, ¿no?, tiene profesor en una universidad importante en el país, ¿no?, la Antunes de Mayolo. Y a la vez también él trabaja, ¿no?, en una consultora que se llama SACE.
De manera especial quiero saludar a Carmela Vildoso, quien actualmente no desempeña un cargo importante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es del posgrado. De la misma manera, ¿no? Ha sido viceministra, ¿no? de viceministra MIPE, también ha sido ministra, ¿no? en el Ministerio de la Mujer, y también ha sido la gerente de Desarrollo Económico Local en la Universidad de Lima. Entonces, las personas que estamos presentando son profesionales importantes en nuestro país y con una amplia, ¿no? experiencia en gestión pública y privada. Lo que quiero señalar es que este conversatorio lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser la situación presente, ¿no? que tienen las microempresas, y luego la fase, ¿no? de qué haremos después de este estado de emergencia. Todo eso relacionado a la economía del país y las MIPE. A la vez, este conversatorio no sale del formato tradicional, donde un poco, ¿no? se presentan exposiciones. Acá más bien vamos a conversar los tres y estableceremos, ¿no? puntos de vista. Podemos estar de acuerdo o no, no hay ningún problema, pero es un poco lo que nosotros pensamos sobre los temas y la situación de actual. Solamente algunos aspectos operativos. Primero, todos deben tener sus micrófonos apagados, ¿no? a fin de evitar que haya sonidos, ¿no? de a su alrededor. Segundo, las preguntas hacerlas durante el conversatorio, de tal manera que podamos ir recogiendo las preguntas, ¿no? y a la vez haciéndolas que nos encontramos en esta reunión. Luego de eso, otro aspecto es evitar conversaciones por el chat, ¿no? De tal manera que usarlo principalmente para las preguntas. Lo cuarto, como hay por el momento 100, y es una cantidad considerable, 125, no, hay veces es un problema querer responder a todas las interrogantes. Más bien les quiero señalar, tomaremos notas de todas ellas y haremos llegar, ¿no? a las personas correspondientes, no sea a los tres que estamos conversando, para tal vez después darle una respuesta por su correo electrónico. Lo otro que quiero señalar es de que háganos llegar, ¿no? sus recomendaciones para así mejorar también los eventos que pensamos desarrollar. Y como me decían, ¿no? yo voy a empezar, antes de soltar la pelota, no voy a empezar, ¿no? un poco planteando el tema para trabajar este tema que tiene que ver con la situación actual. Lo que yo, cuando estaba revisando algunos documentos principalmente europeos y de manera particular los españoles, yo encontré una palabra que la encontraba en los diferentes artículos, que era el tema que se hablan de un cisne negro. Y ese cisne negro no es nada menos, no hecho por un filósofo libanés, Nassim Taleb, que es una teoría del cisne negro, la teoría de los sucesos del cisne negro. Y acá lo que trata de señalar él es que hay veces se presentan sucesos sorpresivos de gran importancia, no socioeconómica, un impacto socioeconómico importante. Y eso evidentemente no es desproporcionado, ¿no? conforme por su alto impacto, difícil de predecir y con sucesos extraños, ¿no? o sea, alrededor de la persona y las personas. La no computabilidad es otro aspecto importante. Y uno último tiene que ver con los psicológicos, tanto personales como individuales. Por ejemplo, ahora es común, ¿no? que tengamos temor o tengamos miedo y olvidemos, ¿no? también algunas prácticas que han ido pasando. Esto es un poco lo que estaría sucediendo a nivel mundial, ¿no? Una situación de incertidumbre y una situación que no se puede predecir todavía hasta dónde llega. Sin embargo, lo que quiero señalar es de que ahora, de manera particular, los países van asumiendo posiciones con respecto a la salud y la economía. No porque hay algunos países que priorizan la economía y postergan la salud. Sin embargo, no hay una relación evidentemente entre la defensa de la vida y la economía, lo cual es importante, ¿no?
esto está produciendo a nivel mundial, ¿no? Una reducción del comercio internacional, la caída del precio de los productos primarios, una mayor aversión al riesgo, el tema de un cuestionamiento, ¿no? De las, o empeoramiento, ¿no? Empeoramiento de las condiciones financieras, una menor demanda de servicios turísticos, una reducción de las remesas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nuestro país, en las diferentes crisis que hemos tenido, bueno, la más exagerada en nuestro país fue la de la 1880, ¿no? Un poco la guerra con Chile, que nos contrajo un 32.9%. Hay otras, ¿no? Como en la fenómeno del Niño, como la Gran Depresión, el estancamiento y la inflación, que han estado por el promedio un poco más del 10%. Y actualmente se espera también que en el Perú, si esperábamos el 3.9% de crecimiento, nosotros llegaríamos, ¿no? También una cifra de descenso a menos de, lo cual es preocupante, ¿no? Este impacto lo sienten las empresas, ¿no? Lo que no sabemos hasta cuándo. Habrá problemas, ¿no? Para la reactivación de empresas, ¿no? Y el tema del empleo, el empleo demora más en recuperarse, y así una serie de temas que podemos ubicar en diferentes campos. Lo que nos queda claro es de que las MIPES en el país cobran una importancia no solo por su aporte al PBI, por su aporte al empleo, por ser la base empresarial importante del país y la reducción y aportar también la reducción de la pobreza. Solo para fines de posteriores, digamos, cálculos, lo que quiero señalar es de que en nuestro país la microempresa, las formales, digamos, son cerca de 1.900.000. No, de eso el 96.2% van a ser microempresas. El 3.2 van a ser pequeñas empresas, el 0.1 van a ser medianas empresas y gran empresa van a ser 0.5. Es decir, nuestra base empresarial es principalmente microempresas, ¿no? O sea, por eso hablamos del 96%. Lo segundo que quiero señalar es de que de acuerdo a las estimaciones que existen, hablamos de personas, ¿no? Que trabajan en este sector, en la MIPYME, cerca de 9.840.000. De esas, en las MIPES trabajan el 71.6%. Y si hacemos por una estimación del número de microempresas, estoy hablando con cifras del 2017, formales en nuestro país tendríamos 1.866.000 y las informales en este caso serían 1.751.000, es decir, 51.6 de formales y el 48.4 de informales. Sin embargo, lo que quiero señalar, pese a que la mayoría, supongo que compartimos, que las más golpeadas no van a ser la microempresa, porque es el eslabón más débil, ¿no? De la cadena empresarial. Sin embargo, también vamos a encontrar que las regiones también son golpeadas, ¿no? Por ejemplo, en La Libertad, el 52% de la actividad económica no está afectada. Y evidentemente, ¿no? Eso paraliza, ¿no? Alrededor de 51.2 millones de soles, ¿no? Que a diario estos se dejan de producir. Pero no solo eso, sino también lugares de punta en nuestro país como es Gamarra. En Gamarra llegan aproximadamente al día 500.000 productores y consumidores. No, lo que señala es que pierden en promedio 18 millones de soles, que en 41 días serían 738 millones. Hay 100.000 puestos, ¿no? Más sabemos que sí, ahí se pagan, están los costos, ¿no? De alquileres son sumamente altos. Mensualmente se paga a 10.000 y 20.000 dólares, ¿no? Mensual. Con lo cual es paralizado todo esto. Entonces, ello va a significar una menor demanda, no solo interna, también sino externa, la contracción del turismo, sobre todo en lo internacional, el deterioro, no expectativas, un pánico en el consumo, la aparición de diferentes actividades, dada la medida de contención, el tema de
de fiestas, cine, recreación y otras están paralizadas. Sin embargo, un último elemento que venimos viviendo en estos días es el tema de la movilización social, donde la gente vuelve a sus localidades, a sus regiones o departamentos por no encontrar trabajo. ¿No? Al igual, y hoy día estamos viendo y viviendo, ¿no?, el tema de los motines en las cárceles, y también algunos asentamientos humanos se empiezan a producir lo que llamamos, ¿no?, los cacerolazos, ¿no? Estos hechos son un poco lo que tiñen, ¿no?, el escenario del país, y de manera particular la microempresa. Entonces, ¿no?, señalando nuevamente que la MIPE es el eslabón más débil de la cadena empresarial. Entonces yo quisiera compartir, que un poco pasarle la bola ahora a Fernando, para que él nos haga un comentario, ¿no?, sobre cómo él siente la situación de la MIPE. Fernando. Sí, acá estoy. Ah, me falta tengo que ponerme, ya. ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos. Ya, ok, nada, en primer lugar, saludar a todo el mundo. Es un gusto estar nuevamente en este ambiente con los amigos de COPEME, y entiendo también amigos de otros países hermanos de América Latina. Muchas gracias, Luis, por tu presentación, ¿no? A Ever también. Una sola aclaración: en la universidad en la cual estoy se llama Antonio Ruiz de Montoya. Disculpa, Fernando. Es de la Universidad Jesuita acá en Lima. Y estoy en el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión, que la verdad que estamos en un momento también que estamos virtualizando todos los cursos, así que con bastante actividad. Bueno, ok. Muy interesantes tus palabras, Luis, la presentación que has hecho del cuadro, con datos, cifras. Yo quería hacer una reflexión quizá un poco más general, digamos, sobre el evento que estamos viviendo, ¿no? Creo que no es mi opinión, hay algunos autores que lo han mencionado, es el primer evento verdaderamente mundial que vive la humanidad. Hemos tenido guerras mundiales, pero nunca han participado todos los países. También hemos tenido epidemias o pandemias, pero siempre han sido de carácter regional. Ahora, este fenómeno es absolutamente mundial. Todos los países del mundo están involucrados. O sea, hay algo que nos une. Probablemente sea el punto final de todo el proceso de globalización que tiene, como sabemos, muchos años, pero de alguna manera esa es una característica de esta crisis. Por lo mismo, los impactos económicos van a ser muy fuertes, muy graves. Tú ya lo has mencionado, Luis. Se está hablando de que esta va a ser una crisis más profunda que la Gran Depresión de 1929, ¿no? Eso para hablar de la gravedad de la situación. El Fondo Monetario Internacional ya ha lanzado, digamos, algunas cifras en perspectiva, ¿no? Digamos, tratando de calcular el impacto, y ellos piensan que a nivel mundial puede haber un retroceso de una caída de 5% del PBI. En América Latina, 7% en negativo, digamos, este año. Y eso podría eventualmente agravarse, digamos, ¿no? Ahora, esto es un poco la primera idea del carácter mundial y la profundidad. La segunda idea que yo quería mencionar es que en este momento los protagonistas más importantes son los estados, es el Estado. El Estado ocupa un papel central, en primer lugar, en el combate a la crisis de salud, ¿no? Y es el que ha decretado, digamos, la cuarentena en la mayoría de países, organiza, digamos, a la población, sobre todo a todas las primeras líneas de combate al virus, ¿no? Con el sistema público de salud, incluso el sistema privado. Para guardar el orden entra la policía, el ejército, se mueven los servicios básicos, pero el gran protagonista
es el Estado. Esto es importante porque en los últimos años el Estado había sido puesto en un segundo plano, en un segundo lugar. De hecho, las posiciones más radicales, digamos, del neoliberalismo querían prácticamente eliminar al Estado. Ahora les ha caído, digamos, esta situación y todo el mundo tiene que aceptar el rol fundamental del Estado, no solamente en la economía, en la política, en la sociedad, en fin, en todo, ¿no? Hay un protagonismo muy grande. De hecho, hay algunas personas que están temerosas de que este protagonismo del Estado lleve a la pérdida de libertades, de derechos humanos, etcétera. Pero es una realidad. Es un tema válido, esa discusión es válida, pero es una realidad. Yo creo que, digamos, como tercera idea, tenemos que agradecer los peruanos que en este caso tenemos un gobierno bastante conectado, digamos, con sus responsabilidades, con sus deberes y con su, digamos, responsabilidad, valga la redundancia, con la población. No solamente ha actuado de manera acelerada, digamos, en decretar la cuarentena antes que otros países de América Latina, y esto es muy importante, porque siempre hay posiciones a nivel incluso internacional que cuestionan, digamos, la radicalidad con la cual se toman las medidas de salud. Entonces el gobierno ha actuado rápido en términos de diseñar una política de prevención, de distanciamiento social y de organizar, digamos, a todo el sector salud público e incluso también privado para encarar esta emergencia. Pero también casi al mismo tiempo el gobierno ha asumido un papel muy activo en elaborar y aplicar, digamos, un paquete económico-social, ¿no es cierto?, que trate de reducir, paliar el efecto de la cuarentena, de la recesión en amplios sectores de la población, ¿no? Inicialmente, el gobierno dio un bono, se llamó un bono, para las familias de 380 soles, que abarcaba 3.2 millones de familias, más o menos 11 millones de personas. Pero pronto el mismo gobierno se dio cuenta que esto no era suficiente, que había muchos sectores de la población que se estaban quedando fuera. Ya Luis también ha mencionado estos sectores que están protestando o que se están regresando a sus regiones porque no reciben un apoyo, y en días pasados, el 23 de abril, ese bono lo aumentó a 780 soles y amplió el paquete a 6.8 millones de familias. Esto significa más o menos 22 punto algo, más o menos 22.7 millones de personas. No sé si ustedes han visto el gráfico en el cual está la población que está siendo atendida, digamos, por estos bonos familiares, ¿no? Es el 75% de la población del Perú. Y justo es increíble que esta cifra es exactamente la misma de la población, la PEA, población económicamente activa, que está en informalidad laboral, digamos, ¿no? Y es impresionante cómo coinciden ambas cifras, ¿no? Son como dos gotas de agua, digamos. Al menos a mí me ha impresionado, ¿no? O sea, habían cuestionamientos sobre las cifras del 75% de informalidad laboral, pero ahora vemos que efectivamente son las personas que no tienen una protección de sus empresas o de sus instituciones, ya sea públicas o privadas, que pueden solventar sus ingresos en este momento en que la actividad económica está paralizada. Son la mayoría de personas que viven día a día, digamos, que tienen que salir a trabajar para llevar un sustento a su hogar.
75%. O sea que en realidad esto es una cifra tremenda, 3/4 de la población nacional. Y es una cifra que de alguna manera desnuda el modelo económico que hemos estado nosotros viviendo y que ha sido impuesto a la población desde 1990, ¿no? En realidad es un sinceramiento, digamos, de las cifras, ¿no? Porque en los años pasados, en todo este tiempo, se ha estado hablando de los éxitos económicos, inclusive del crecimiento de una clase media muy fuerte, muy importante, ¿no? Se hablaba de cifras del 30, 40% de la clase media, que era mayoritaria, de una clase media emergente, ¿no? Es verdad, lo vinculaban a pequeñas y medianas empresas, pero con suficiente autonomía y capacidad de consumo, digamos, para adquirir automóviles, viajar al exterior, etcétera, parecido como si fuera una clase media europea o norteamericana. Bueno, con estas cifras, lo que ha quedado en evidencia es que no hay tal clase media, que son muy vulnerables ante un problema, digamos, son personas que no tienen ahorros, ¿no es cierto? No tienen un colchón creado por la actividad económica que ellos desarrollan. Una empresa mediana o grande puede, digamos, tener acceso a fondos bancarios porque maneja, digamos, cuentas, etcétera, y puede llevar adelante esta crisis. Pero lo que ha quedado probado es que esto no es así, que, digamos, era una ilusión esta idea de la clase media. Bueno, ya para ir terminando, porque la idea no es hablar mucho, sino dejar el diálogo, y para quedarme en la parte, digamos, del diagnóstico. Miren, yo he estado revisando los documentos que ha estado emitiendo el gobierno y también otros artículos y análisis que se han hecho, y, digamos, en este momento están funcionando algunas actividades básicas, algunas actividades esenciales, ¿no? Como el caso de alimentos, productos farmacéuticos, establecimiento de salud, entidades financieras, combustibles y medios de comunicación. Bueno, esto ya está, se supone que estas actividades están funcionando. En esas actividades hay muchas pequeñas y microempresas. Para comenzar, en todo el sector agrario. Estamos hablando de 2 millones de unidades de pequeña producción, probablemente 7, 8 millones de personas que tienen la cancha libre para producir en estos momentos, vinculado con el transporte de esos alimentos, con los mercados, bodegas que digamos, venden los alimentos y también productos. Las panaderías, por ejemplo, son una de las actividades más importantes de la pequeña empresa y están funcionando en este momento. Por el lado de productos farmacéuticos, aparte del monopolio, hay farmacias, ¿no? Más o menos locales, pequeñas clínicas, todo el tema de microfinanzas se supone que está abierto, y todo lo que es radios, canales locales, ¿no? Y todas las redes digitales, o sea, son empresas que, digamos, también funcionan en las redes. Entonces, actualmente ya hay, esto yo no tengo el número, digamos, ¿no? Pero no es que la parálisis significa todo se cierra, sino que hay algunas actividades que se están desarrollando en estos mismos instantes y que podrían tener un crecimiento mayor y podrían aprovechar esto como una gran oportunidad, ¿no es cierto? Ahora, es verdad que, digamos, a estas actividades, sí, básicamente, hay algunas que sí tienen una luz roja, digamos, que sencillamente los gobiernos, por la política de distanciamiento social, no las va a permitir. Y bueno, las que van a recibir el mayor impacto. Ya es conocido eso, que es el turismo, el entretenimiento, ¿no es cierto? Los partidos de fútbol, etcétera, el cine y otras, ¿no? Ventas al por menor, sobre todo en los establecimientos grandes, pero también las tiendas por departamento, por ejemplo, de ropa, ¿no? Servicios personales como peluquerías y restaurantes, ¿no? Incluso el mismo tema de educación también, porque
digamos, la educación se va a tener que hacer a distancia. Felizmente, algunas universidades estamos reaccionando, también el propio gobierno, pero digamos que dependiendo del tipo de actividad que tiene cada uno, es donde, digamos, se pueden establecer políticas. Yo digo que es muy difícil establecer políticas generales, digamos, ¿no es cierto? El gobierno ha dado también, y eso lo debo tener por acá, por algún lado, un paquete económico para, claro, aquí está, creo que es el de, digamos, de financiamiento, ¿no? Financiamiento a el sector de las MIPES. Me parece que está acá. No. Bueno, ahorita se me ha traspapelado con tanto papel. Acá está, medida de financiamiento para las MIPES. En realidad es bien interesante. Hay lo que se llama el FAE 1, que es el Fondo de Apoyo Empresarial, que fue de 300 millones, pero después se elevó a 1.500 millones, que en realidad se usa para afianzar créditos, ¿no? Esto lo maneja COFIDE y lo canaliza a través de bancos, cajas municipales y cooperativas, digamos, ¿no? Digamos, está enfocado para todas las actividades MIPE y el gobierno dice que va a llegar a 50.000 micro y pequeñas empresas y, digamos, yo he visto ahí que algunas líneas de crédito tienen un periodo de gracia hasta de 12 meses. Me parece amplísimo, digamos. O sea que es cuestión de analizar esto. Yo recién estoy viendo esta documentación, pero digamos que dentro de todo hay algunas posibilidades para algunas actividades, para otras que son más golpeadas, hay estos paquetes de apoyo a las micro y pequeñas empresas y finalmente las familias que tienen un apoyo de ingresos mediante estos bonos familiares. Yo lo dejo ahí para después en la siguiente intervención hablar un poco sobre los retos del futuro. Gracias. ¿Alguien está dirigiendo el debate o no? ¿Ah? Lucho, activa por favor tu micrófono. Con Carmela, por favor. Carmela. Sí, sí. Queríamos saber tu impresión, ¿no?, del tema. Buenas tardes con todos. Esta es una situación tremendamente crítica y evidentemente la pandemia afecta a todos, pero no a todos les afecta por igual. Y por eso es cierto que no es posible tampoco establecer políticas generales. Creo que un dato interesante, por ejemplo, es la cantidad de MIPES que han presentado solicitudes para acogerse a la suspensión perfecta de labores. De un total de 5.000 solicitudes que se han presentado, más del 80% pertenecen al segmento de la micro y pequeña empresa. Estamos hablando de más de 4.000 MIPES que han solicitado acogerse a la suspensión perfecta de labores. Quiere decir que no están en condiciones de seguir operando. Evidentemente, estas empresas son solamente la punta de un iceberg, porque las empresas que pueden presentar esta trabajo son aquellas que cuentan con una planilla de trabajadores. Y sobre todo en el segmento más microempresas, trabajan sin contratar a sus trabajadores y por lo tanto no existe una planilla. Entonces, tenemos que hay un amplísimo sector de MIPES que no viene trabajando. Por ejemplo, el sector calzado en Trujillo. Sí hay otros que están trabajando, como por ejemplo... Está yendo y viniendo la voz, no sé si ustedes... No está bien la voz. Sí, hay problemas con... Carmen, acércate por favor al micro, a la pantalla, para que podamos escucharte mejor.
Ok, sí. Dentro del rubro alimentario, sí tenemos empresas que vienen trabajando, pero tampoco han podido trabajar, al menos desde el principio de la cuarentena. Hay productos agrarios que no fueron considerados como productos esenciales. Por ejemplo, el café. El café no fue considerado un producto esencial y han tenido que pasar varias semanas para que el gobierno autorice que puedan también producción y también Carmela, se está cortando. ok, ya Máximo Dueñas me ha dado la razón. Gracias, Máximo. Me dice que es porque hay un celular cerca. No está bien agarrando bien la señal. Estoy apagando un celular que estaba cerca y me dicen que esa puede ser la razón. ¿Sigo? Sí, Bueno, te escuchamos, Carmen. Creo que las empresas que han seguido operando también han enfrentado dos desafíos. Uno que es el riesgo de contagio de sus propios trabajadores, riesgo que también se ha presentado en el caso de las más grandes. Así hemos visto que ha habido trabajadores contagiados en Totus y en otro tipo de empresas grandes. Y por otro lado también el peligro de ser vectores de contagio. Y esto es uno de los retos que se van a presentar una vez que empiece la reactivación parcial a partir del 4 de mayo y haya más sectores que puedan seguir trabajando. También algo que hay que considerar también es cómo va a modificarse la población. Un mercado totalmente alterado. Las prioridades de consumo de la población varían. Por ejemplo, como las personas en general han sufrido un choque en materia de ingresos, adquisiciones como ropa, por ejemplo, se van a postergar durante muchísimo tiempo. El sector de confecciones va a tener el reto de cambiar en cierta medida el giro de su producción. Creo que los retos principales en lo inmediato van a tener que ver con qué producir, cómo distribuir. Ahí no solamente van a necesitar crédito las micro y pequeñas empresas, es un elemento importante, pero también mucho soporte en materia de capacidades de tecnología virtual, por ejemplo, ¿no? Para lo que es producción y sobre todo para lo que es distribución. También organizar toda una red de delivery, son algunos de los retos, y también procurar producir más cerca de los lugares donde se distribuye. Aquí hay un tema de necesidad de fortalecer las economías locales en la medida que quizás sea más complicado acceder a mercados más amplios. Ahora, poniéndonos en un terreno más amplio, creo que las micro y pequeñas empresas van a necesitar trabajar mucho con aliados, sobre todo, por ejemplo, con universidades, para apuntalar a la tecnología. Hay muchas universidades tienen áreas que trabajan lo que es responsabilidad social, y esas líneas de responsabilidad social en algunos casos las llevan a establecer convenios con federaciones, con gremios, por ejemplo, con federaciones de mercados. Tiene que haber un trabajo de asesoría de parte de las universidades para promover una transformación digital de parte de las micro y pequeñas empresas que permita renovar sus métodos de producción y acceder a nuevos mercados. Estaba leyendo este fin de semana algo sobre el impacto del terremoto del 70 y los esfuerzos de reconstrucción y de planificación post-terremoto 70, y cómo entre algunos planificadores había la conciencia de que no se debía reconstruir el subdesarrollo. Creo que eso también puede ser más a la altura de estos tiempos, el sentido de la nueva normalidad
que se debería promover cuando pase la cuarentena, en la medida que además pase la cuarentena va a continuar la emergencia sanitaria, yo me imagino que por lo menos hasta septiembre. Como un referente podemos ver que Francia ha establecido que no va a haber partidos de fútbol hasta septiembre por lo menos. Y también las Olimpiadas se van a postergar. Eso nos da un horizonte que tenemos por lo menos prácticamente hasta final de año para contar con un escenario bastante complicado y que tenemos que transformar las condiciones en las cuales hemos venido consumiendo, produciendo, y que sería muy importante, por ejemplo, si COPEME y sus aliados trabajan estrategias de desarrollo local, regional, más con la naturaleza, que promuevan una alimentación más sana, para que nuestras preocupaciones no se centren solamente en cómo reflotar a las micro y pequeñas empresas, sino cómo las MIPES pueden ser parte de un proyecto de transformación de la sociedad mucho más acorde a lo que es el desarrollo sostenible. Ahora. ¿Terminaste, Carmela? Sí, Luis. Ya, gracias. Bueno, el tiempo se nos va pasando, ¿no? Hay algunas preguntas que son importantes, pero poco a poco hay algunas que tienen que ver con las perspectivas. No lo íbamos respondiendo, en todo caso, como parte global de las cosas. Pero la primera parte del diagnóstico un poco se nos ha agotado, un poco se señala, ¿no?, la vulnerabilidad que tienen, ¿no?, las microempresas. Sin embargo, algunas de estas vienen siendo atendidas de acuerdo a los sectores en que se desarrollan y a otros donde no se logran, ¿no? O sea, niveles de reactivación, pero a la vez también se han señalado que las que están accediendo a ciertos servicios son aquellas que tienen, ¿no?, niveles de formalidad. Por ejemplo, ¿no?, las que tienen las planillas, ¿no?, las que van a estar en las centrales de riesgo, y otros, ¿no?, requisitos que exigen la aparición de estos programas. Pero gran parte de la otra población, como señala también, los programas, los bonos en todo caso sociales, también a ellos accederán, pero que se debe diferenciar en todo caso de los bonos, en todo caso, los incentivos para el desarrollo empresarial. Para la segunda parte, muy rápido, ¿no? O sea, lo que queda claro, tal y como se ha planteado, un poco acá funcionaría lo que se llama como la regla del retorno a cero. Es decir, no, eso exige, ¿no?, que estemos abiertos a nuevas ideas, explorar maneras distintas, ¿no?, de cómo hacer las cosas y ser capaz de reconocer nuestros paradigmas presentes y en todo caso estar preparado, ¿no?, para superarlos, ¿no? O sea, porque ante las nuevas situaciones. Entre las propuestas, cada país va enfrentando de manera distinta. Pero si revisamos también el conjunto en diferentes informes, gran parte de las propuestas coinciden, ¿no?, salvo algunas que he encontrado en América Latina, que son diferentes, ¿no? O sea, pero en la mayoría casi tienen lo mismo. Claro, dividida entre los dos frentes que se prioriza, ¿no? El caso de Estados Unidos, por ejemplo, que destina, ¿no?, o sea, casi el 10% de su PBI, ¿no?, a este tema, y que son casi $2 billones. Pero ahí sí están claramente establecidas los paquetes, ¿no?, como son los préstamos empresariales, los préstamos a pequeños negocios, para desempleo, por ejemplo, 250.000 millones, el retraso al pago de impuestos, la ayuda a otros estados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otras propuestas, ¿no?, como en Europa, que ya están debatiendo el tema de la renta básica, ¿no?, que es el ingreso mínimo vital. Entonces, o casos, por ejemplo, el caso de China, que se presentan casos curiosos, ¿no?, donde las industrias chinas empiezan también ahora a migrar a lugares, ¿no?, donde hay mano de obra más barata, como es el caso de Etiopía, ¿no?, donde un obrero en China va a cobrar 500 euros, mientras que en Etiopía va a cobrar 30 euros. Entonces son cambios que se van produciendo. O casos curiosos también como el caso de Uruguay, donde ahí sí hay una transferencia excepcional a trabajadores informales
y el sector privado que hayan sido afectados por medida de distanciamiento. La suspensión, por ejemplo, de pago de alquiler de comercios y viviendas por 6 meses, o la creación de planes de financiamiento para empresas para el pago de nómina. Entonces ahí son algunas propuestas, hay una serie de propuestas. Sin embargo, lo que está, no en la mayoría, es de que no se rompa la cadena de pagos. No, es decir, para que no se deterioren los ingresos de las empresas, para que no haya mayor desempleo, para que no se cierren operaciones. No, claro, dentro de ello uno de los problemas centrales es la liquidez. Por eso es que hay una diversidad, ¿no?, de programas desde el Estado, en temas laborales, en temas, empezando algunos temas tributarios, temas productivos, ¿no? Y, sin embargo, esos en todo caso tienen una característica. Sin embargo, ese contexto hace que se piense en la reactivación de la economía pensando en un plan gradual. Un plan gradual que ha sido establecido en 4 etapas, ¿no?, en 4 situaciones, ¿no? La primera da mayo, la segunda da junio, la tercera da julio y la cuarta de agosto, ¿no? En cada una se señala qué actividades van a ir desarrollándose. Pero también eso está inmerso dentro de un proceso de aprobación de actividades económicas. Es decir, no, la propuesta surge, se recoge la propuesta de los diferentes sectores, eso pasa a Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo pasa a una comisión. Y de ahí de nuevo vuelve el camino hacia el Estado, no para desarrollarse el sector correspondiente. Por eso es de que hace poco se acaba de aprobar el Decreto Supremo 0044/2020, donde se forma una comisión, digamos, público-privada, ¿no?, donde hay representante del Ministerio de Economía, representante del Ministerio de Salud, representante del Ministerio de Producción, representante del Gobierno Regional, representante del Colegio de Médicos. También van a estar los representantes en todo caso de los empresarios. Pero lo que queda claro es de que cómo se eligen estos, hay mecanismos para cada caso. Y en esto, si estamos hablando de la reactivación, no hay un tema importante, ¿no?, donde esa cantidad de microempresas y empresas, ¿no?, que tiene en todo caso, este sector de micro y pequeña empresa, no son considerados, ¿no?, para esta comisión, ¿no? Entonces ahí hay una primera dificultad que habría que ver cómo se puede superar esta, porque no es fácil, ¿no?, hablar de esos porcentajes que son bastante pequeños, ¿no?, donde sí están los sectores empresariales, ¿no?, con responsabilidad en todo caso de las principales actividades económicas. Sin embargo, hay un problema cuando se asume la representación. No, yo creo que ahí también puede haber. También tenemos temas pendientes como van a ser el impuesto a la riqueza, que en mi criterio, de acuerdo a la propuesta que está en el Congreso, solo afectaría 1/3 de las pequeñas hacia arriba. No, otros señalan que afecta a la pequeña en su conjunto. No, digo, afecta a la de la mediana hacia arriba. No, entonces no afecta a la pequeña ni a la microempresa. También están temas, ¿no?, como el 25% de los administradores del fondo de pensiones y otros, ¿no? Entonces, este contexto un poco de sí una serie de políticas, pero que posteriormente, en todo caso, haré mi comentario con respecto a los créditos, con respecto a compras a Mi Perú y otros temas no vinculados al tema de microempresa. Pero por ahora dejo ahí en términos del escenario de medidas que se están adoptando, donde una preocupación que tengo central es que gran parte de las MIPES, cuando hablamos de 50.000 MIPES, o como Carmela nos señalaba, aquellos que se han acogido, ¿no?, a esta suspensión de labores, no, principalmente son poquitas para la cantidad de trabajadores que hay en la microempresa y la cantidad de MIPES. Entonces ahí hay que un poco plantearnos cómo estas medidas pueden hacerse más amplias de tal manera que aborden, ¿no?, a esa base empresarial que es importante para el país. No estamos hablando de 96%, y de esas en todo caso crecen, algunas es cierto, pero de todas maneras este tejido empresarial es importante y negarlo sería un poco crear condiciones no favorables para la reacción económica del país. Te paso, Fernando, la pelota. Ya, ok, gracias. Miren, claro, ya
pensando un poco en el futuro, retomo algunas de las cosas que dijo Carmela. Yo pienso que va a haber un resurgimiento, revalorización, fortalecimiento de todas las estrategias locales, de lo local, digamos. Lo local va a ser, digamos, uno de los ejes de la, digamos, recuperación o la nueva economía, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo antes ya voy a comprar a mi bodega del barrio de hace algún tiempo, pero ahora lo va a hacer muchísima gente. O sea, es preferible ir a comprar a la bodega cercana que ir a un supermercado donde te vas a reunir con 200, 400 personas que no sabes de dónde vienen. Mientras que acá en el barrio tú sabes quién es quién y quién está sano, en fin, y si ves uno que tiene cara enfermo, no entras a la bodega o te quedas en la cola, en fin. O sea, ese tipo de cosas van a ocurrir, digamos, y para hacer un planteamiento, digamos, todavía más mundial, ya los centros comerciales, los malls, ya estaban en crisis antes de esta pandemia, sobre todo por el comercio digital, ¿no es cierto? Amazon y otros competían con esto, ya la gente no estaba yendo, compraba desde sus casas, pero ahora, con mayor razón, ahora sencillamente todos los centros comerciales, los malls grandes, ya fueron, ¿no es cierto? Porque claro, tú no te vas a reunir con cientos de personas que no sabes de dónde vienen y qué enfermedades pueden tener, digamos. Entonces, todo eso implica regresar a lo conocido, a lo local. También este razonamiento es válido para digamos, la dicotomía entre lo internacional y lo nacional. Lo nacional va a ser más importante. El sector turismo está súper golpeado. Si se va a reactivar en algunos meses, y esperemos que sea así, va a ser principalmente con el turismo nacional. O sea, muy difícil que la gente en pocos meses se aventure a ir a países lejanos donde no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, hay este tema de recuperación de lo local y lo nacional. Esto está vinculado a otro gran tema, inmenso tema, que también lo ha abordado Carmela, que es todo lo natural, lo ecológico, ¿no es cierto?, lo orgánico, porque eso está íntimamente vinculado con la salud. El gran tema que ha salido a luz, que se pone, digamos, en la palestra, es la salud. O sea, tenemos una crisis de salud y la gente va a valorar la salud y uno de los componentes fundamentales de salud es una buena alimentación, ¿no es cierto? Yo creo que no es casual que el virus se haya originado en China, que es un país que está muy contaminado, el ambiente, digamos, ¿no? El aire, el agua, pero también los alimentos de chinos son pues de baja calidad, digamos. Yo no le echo la culpa a los murciélagos, digamos, en realidad. Esto es una cosa anecdótica, ¿no es cierto? En nuestra selva, las comunidades nativas comen toda clase de bichos y no pasa nada, ¿no es cierto? Pero en un contexto de alta contaminación, de baja calidad de los alimentos y de estrés, digamos, de la población, probablemente ahí pueda surgir efectivamente un virus. Entonces, la gente va a buscar alimentos sanos, definitivamente, porque no va a querer, digamos, bajar su sistema inmunológico, etcétera, etcétera. O sea, la salud ahora va a ocupar un lugar predominante en la agenda de las personas y de los países. Y entonces, si juntas esas dos cosas, lo natural, ecológico, con lo local, ¿no es cierto?, es todo un universo de oportunidades que yo creo que hay que aprovechar y justamente las pequeñas empresas están en eso, definitivamente. O sea, la competencia de las tiendas de barrio son los malls y los supermercados, ¿no? Y la competencia de la producción local, obviamente uno va a preferir comprar pan en el panadero cercano que ir a traer un pan de molde, no se sabe dónde va a venir y cuánto tiempo está guardado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a ser, digamos, yo pienso, una tendencia muy importante. Ahora, esto está, digamos, uno podría pensar que toda esta argumentación es, vamos a regresar a lo natural, lo pequeño, es una especie de vuelta al pasado. Podría ser, podría verse como esto, pero yo creo que, primero, que no es así,
porque lo natural hace tiempo que nunca debimos abandonar lo sano y lo natural, ¿no es cierto? Pero por otro lado, este movimiento hacia lo local y lo natural está de la mano con la revolución digital. O sea, así como hay muchas cosas que están quedando fuera, obsoletas, ¿no es cierto? Con esta pandemia, como yo estoy proponiendo los malls y las grandes aglomeraciones y los deportes de masas, etcétera, pero todo lo que es digital, eso ha salido, se ha elevado hasta la estratosfera. O sea, definitivamente esto adquiere, digamos, si ya tenía una importancia fundamental, ahora lo tiene 10 veces más. De hecho, yo creo que esta pandemia y la política de, digamos, cuarentena es más o menos vivible por estos medios de comunicación que tenemos, digamos. Podemos comunicarnos entre nosotros, con nuestras familias, podemos llamar a los amigos, podemos ir a la psicóloga o al psicoanalista, digamos, ¿no es cierto?, por este tipo de sistemas. Podemos comprar algunas cosas y poco a poco lo vamos a hacer. O sea, esto ya no solamente, ya estaba metido dentro de la economía, pero ahora mucho más. Y si las pequeñas empresas y aún las microempresas tienen alguna posibilidad de sobrevivir, es si es que se amarran definitivamente a la economía digital, a las tecnologías digitales. Por ejemplo, yo siempre he soñado que, digamos, nuestros campesinos que cultivan la maravillosa papa amarilla, todas las variedades que quieran, no estén pues sujetos a un camionero que les paga cualquier precio, ¿no es cierto?, sino que puedan vender directamente sus productos y enviarlos a Europa, a Estados Unidos, en fin. Yo creo que hay que ser ambiciosos. Con las tecnologías digitales, yo creo que se puede llegar a que pequeños productores puedan tener acceso a mercados internacionales. Por ejemplo, las artesanías, los productos de calidad, el diseño, digamos, de ropa, ¿no es cierto? Ya no venderlo en gamarra, pues, pero venderlo en internet, digamos, a segmentos, ¿no? Artesanía, hay sectores en la población mundial que valoran lo cultural. Bueno, buscarlos donde están, ofrecerles nuestros productos. Hay otros que valoran el diseño y la calidad de las materias primas naturales, ¿no es cierto? Que ya no van a ponerse pues una ropa de nylon o de fibras sintéticas, ¿no es cierto?, porque van a estar preocupados de su salud y van a consumir algodón peruano, lana de alpaca, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que esta conjunción entre lo local, lo natural, lo pequeño y lo digital, esa es un poco la fórmula del futuro, ¿no? De hecho, muchos están hablando de eso, pero ese sería el reto, digamos, ¿no?, para nosotros. Ahí lo dejo también. Carmela, ¿y tú qué piensas? Hay una serie de estrategias inmediatas que es importante promover. Una de ellas es la formalización. En realidad, dos que van de la mano. La formalización y el impulso a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Varios de los paquetes de apoyo que da el gobierno, las medidas de fomento que está dando el gobierno, que puede dar en el futuro, requieren para acceder que las empresas estén formalizadas. Y esa es una cuestión que hay que trabajar facilitando también las condiciones de formalización. Lo mismo hemos visto que para acceder a los bonos, muchas personas han tenido dificultades porque no cuentan con una cuenta en el banco o una cuenta en una entidad financiera. Ahí hay que retomar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y eso también es un reto para COPEME. Creo que también un tercer elemento que hay que trabajar con intensidad es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Vemos, por ejemplo, que hay trabajadores de actividades que están autorizadas, que se resisten a entrar en el centro de trabajo en la medida que sienten que no hay protocolos de seguridad, sienten que los puedan proteger. Así como ahora se plantea como una cuestión indispensable para volver a trabajar, que existan protocolos de salud autorizados por el MINSA para los trabajadores, eso debería permitir o ayudar a elevar una valla en términos de seguridad y salud para los trabajadores en general. Porque las empresas grandes y chiquitas necesitan cuidar a sus trabajadores, necesitan cuidar a sus clientes y dar las evidencias que lo están haciendo. La empresa que pueda mostrar
una manera, vendiendo salud, por la manera como lo produce, va a poder hacerse mejor. Bueno, lo que pasa es de que el tiempo nos ha quedado tan corto que ya casi vamos a cumplir la hora. Sin embargo, hay algunas reflexiones, ¿no?, importantes que nos el chat que hay, ¿no?, donde un poco hay dentro de los temas que se han planteado, ¿no? En todo caso, hasta ahora lo que hemos escuchado es que la importancia que toma nuevamente lo local, lo natural, lo pequeño, lo digital, el tema de formalización, el tema de inclusión financiera y el tema de seguridad y salud en el trabajo, temas que son fundamentales. Sin embargo, lo que quisiera hacer un poco, o expresarme un poco yo, es en relación al tema de los fondos de financiamiento, porque existe una serie de fondos de financiamiento y con diversos millones cada uno, ¿no? O sea, y lo cual es un poco importante. Sin embargo, lo que para mí no significan tanto la diversidad de Fondem, Crecer, FAE, Reactiva Perú, principalmente tienen una orientación. No señalo que estas priorizan principalmente la pequeña y la mediana empresa. Relativamente es la microempresa, porque imagínense que en los informes que produce, en lo que es evaluación de inclusión financiera, la microempresa el 2015 tenía 5.1, el 2016 5.0 y el 2017 no 4.6, lo que indica que está retrocediendo. Y ese es en todo caso el total de empresas que están incluidas. Sin embargo, también lo que me parece que en esta época se ha un poco abierto el tema de la composición, ¿no?, de los intereses, ¿no? Porque los intereses realmente tienen una composición principalmente de 5 rubros, ¿no? El primero es el costo de los fondos, lo segundo es lo que llaman la pérdida esperada, lo tercero los costos operativos, lo otro es el retorno de capital, los impuestos, y la última es el spread financiero o el margen de ganancia. ¿Por qué se reducen cuando sale a concurso, en todo caso, estos fondos por tasa de interés, que actualmente están entre el 0.1 y el 1%? Porque ahí no tienen algunos de estos elementos como son la pérdida esperada, que es un costo importante. El costo de los fondos es 0. Entonces, la pérdida esperada, al estar cubierto, ¿no?, por la garantía de hasta 98% o 90%, esto no tiene, ¿no?, un poco una estructura de costos que puede ser hasta el 16%. Sin embargo, hoy día habrían bajado estos, ¿no? Pero sin embargo, lo quiero señalar, comparto con Carmela lo que señala el tema de una mayor inclusión financiera. Lo segundo, que me parece que las diferentes líneas financieras deben tener los mismos criterios para su acceso de las entidades, ¿no? Hay algunas entidades que no están siendo incluidas. Y hay veces las que tienen mayor experiencia de trabajo con cerca de este 90% de microempresas. De manera similar también debe establecerse, ¿no?, condiciones de crédito. Sin embargo, acá hay que establecer como créditos que están orientados, ¿no?, a la situación de ahora, el crédito para su recuperación y el crédito para su desarrollo. Entonces, 3 segmentos de crédito que nos permitan, en todo caso, desarrollar una estrategia de crecimiento. Y lo otro es, en este caso, por ejemplo, que se incluyan, ¿no?, a las ONGs, ¿no?, que de alguna manera tienen programas principalmente hacia las microempresas más pequeñas. Al igual, cuando hablamos del tema de compras a mi Perú, que involucró a cerca de una cantidad de empresas importantes, ¿no? Sin embargo, acá también hay que hacer algunos comentarios, ¿no? Hasta la fecha, más o menos hasta el 2011-2017, son cerca de 8.457, casi como 438.000 millones, ¿no? Sin embargo, en 6 sectores, sin embargo, acá lo que hay que hacer, siendo importante, ¿no?, compras a mi Perú, una primera cosa que hay que acá es convertir a compras a mi Perú en un programa, ¿no?, nacional que tenga carácter ya permanente, ¿no? Lo segundo es que se revise la normativa actual
haciendo un balance de la experiencia anterior y la que está en ejecución. La que está en ejecución yo diría que fue salvada por la campana, no por la forma en cómo se está desarrollando. Luego, el plan de adquisiciones especiales en el cual está Compras a Mi Perú, esto debe tener por lo menos el 20% de los fondos asignados a la MIPE, que corresponde a un total del 40%. ¿No? Ampliar también a los demás sectores, revisar de una manera adecuada, ¿no?, la incorporación de los gobiernos regionales y locales para ser más extensivo, revisar los mecanismos de formalización, ¿no? Porque acá parte de lo que ha contribuido a este programa Compras a Mi Perú es a que muchas empresas se formalicen y aprovechar modelos de formalización que permitan no pensar, no solo tema de formalización en relación a las formas empresariales que adquieren, sino también a forma de tributación. Un tema que estuvo en agenda, recuerdo hace años, ¿no?, cuando estuve en la edición nacional MIPE, ya se hablaba del monotributo. El monotributo no hacía nada menos que, no solo es cobrar una cantidad como lo hacen los diferentes regímenes. En este caso, para los menores, para este monotributo, establecía, ¿no?, algunos accesos a lo que son tiempos de servicios o salud, en lo cual permitiría que sí les interese a muchas empresas que quieren formalizarse, que ahora no tienen, ¿no?, este servicio de tiempo de servicios que puedan incorporarse. Y de otro lado, desde el lado de los proveedores, también no se puedan crear tarjetas empresariales que sean registradas, ¿no?, con chips inteligentes, y además que estos señalen que son buenos proveedores. Entonces, estas propuestas, en todo caso, yo agrego y desarrollo un poco a las que se han señalado, ¿no?, y que son importantes. No sé si, Fernando, ¿qué puede comentarnos? No, pero que haya preguntas, pues, de intervenciones de la gente, no sé, o sea que tampoco vamos a hablar nosotros, esto es un monopolio, a ver, contra los monopolios. voy a leer las preguntas, ya que me han hecho hasta ahora, que son muchísimas, ¿eh? Pero vamos a coger, primero dice, Adriana Silva, ¿el dato de la informalidad no es mayor que las formales? ¿Cuál es la fuente de informalidad? O sea, el dato, por ahí alguien contesta que es el INEI, pero también están los datos de Produce. Gloria Díaz hace referencia al mismo tema. José Mesa dice, disculpen y no estén tomando en cuenta de la población, no de extranjeros. Supongo que se refieren a la población venezolana. No en la informalidad y no tienen posibilidad de ningún bono ni ayuda de créditos. Roberto Castro nos pregunta, ¿el mercado tenía imperfecciones, por ello los programas del gobierno eran una alternativa? Benigno Sánchez nos hace un comentario que dice el sector agrario está activo con 2 millones, ¿no?, de campesinos. Jenny Larrea nos dice lo siguiente, todo lo que es delivery, incluyendo pago de bonos a fin de contribuir a la reducción del tránsito y distanciamiento social, el punto es que los servicios que se inician puedan adaptar los protocolos para dar la seguridad a los clientes. Desde el ministerio, promover la población que está en mayor vulnerabilidad. Puede tener acceso a estos puestos. Carmela Vice nos habla sobre el tema del FAEMIPE. Luego de eso hay otros que dicen que hablan, el caso del Orrio, pregunta qué agenda plantearían para la reactivación local. Entonces, hasta ahí puedo hacer un primer corte, luego tenemos otro conjunto de intervenciones y preguntas. Ahora sí, Fernando. Bueno, en realidad, yo también he estado mirando algunas de las preguntas o de los comentarios y efectivamente hay una preocupación por las actividades de menor tamaño, las microempresas, las más informales, las más precarias, digamos, ¿no? O sea, lo que llamamos, pues, actividades de sobrevivencia, ¿no? Estas, efectivamente, ahora la están pasando más difícil, pero claramente esos sectores deben estar protegidos por estos bonos familiares, digamos, ¿no es cierto? O sea, y yo creo que tendrían todo el derecho y lo que hay que, no sé cómo ayudarlos para que puedan acceder a ese apoyo del gobierno y resolver en el corto plazo y ojalá mediano plazo el tema de los ingresos de
de su familia, digamos, ¿no? O sea, que no tengan, digamos, el riesgo de sufrir hambre o algo por el estilo. Entonces, ahora, esos sectores no están, pues, no tienen acceso fácil al todo el tema digital, a las ventas, digamos, por internet, ¿no es cierto? A los deliveries. Entonces, ahí yo creo que no cabe otro que digamos, el viejo planteamiento de la OIT de que a esos sectores hay que apoyarlos con tecnología, con conocimiento, capacitación, en mercados, todo eso que digamos, las políticas públicas en el Perú se han resistido a hacer, ¿no es cierto? Porque estaban embelesadas con Hernando de Soto, que le decía, no hay que hacer eso, porque eso es más Estado, más promoción, ¿no? Aquí lo único que se necesita es facilitar los trámites, simplificar y darles título de propiedad. Bueno, felizmente yo creo que ya de Soto ya no le hace caso a nadie, pero igual tenemos que regresar a esa agenda de apoyar a estas microempresas, ¿no es cierto?, con digamos, un esfuerzo masivo, ¿no?, de capacitación, asistencia técnica, búsqueda de mercado y financiamiento también, digamos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero hace tiempo que a mí me parece una buena idea que los estudiantes universitarios que, digamos, están en los últimos años, cuarto, quinto, incluso de tercero, vayan masivamente, digamos, a las microempresas y los ayuden para, digamos, diversificar, ampliarse, juntarse. En fin, esto es una especie de servicio civil, ya está pasando en el sector salud ¿no? Y podría pasar también en las ingenierías, la administración, la economía, hay un montón de, digamos, actividades. Incluso no es necesario que seas un especialista, pero basta que tengas una formación universitaria para apoyar estos sectores. Esto se puede hacer masivamente. Eso es una de las respuestas a las inquietudes que han surgido. Y la otra es cómo activar lo local. Es verdad que es difícil, pero yo creo que hay que ser imaginativos, innovador, pero es cierto que ayudaría mucho que haya un impulso, digamos, de inversiones públicas a nivel local. O sea, que haya, de hecho, me parece que este gobierno tiene una sensibilidad frente a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Les está dando fondos, digamos. Creo que estos fondos ahora se están utilizando para la emergencia, incluso para repartir algunos alimentos, lo cual está muy bien, ¿no? Pero, digamos, ya pensando en la apertura de la economía, yo creo que estos fondos tendrían que ir a obras públicas que generen una corriente de ingresos. O sea, sería un típico caso, digamos, keynesiano. Alguien preguntó por ahí, ¿qué es el keynesianismo? Bueno, el keynesianismo es cuando hay una situación de recesión, el Estado reactiva la economía mediante obras públicas, generando empleo y generando una corriente de dinero a lo local. Si un municipio o un gobierno regional comienza a hacer muchas obras públicas, se genera una demanda local. ¿Quién va a atender esa demanda local? Bueno, pueden ser las tiendas de Lima que van y hacen sus ferias cerca de los mineros para venderles los productos desde muy lejos, o pueden ser las pymes locales las que aprovechen esa demanda local. Entonces, es un tema más complejo, digamos. Las microempresas y las pequeñas empresas no van a salir por sí solas o exclusivamente con su propio dinamismo y sus propias actividades, sino también es importante estos flujos de demanda, ¿no es cierto?, o shocks de demanda que puede impulsar el Estado. Y ahí lo dejo. ¿Tú, Carmela, algún comentario? Hay uno que te voy a leerte, ya que me parece interesante, viene desde Ecuador, pero que lo quiero señalar, ¿no? Para que un poco comparte la experiencia. Dice lo siguiente, Jimena Ponce. ¿Qué iniciativas hay desde los gobiernos locales y municipios para garantizar la provisión de alimentos a los ciudadanos de manera directa desde los productores? Esto garantiza el mejor ingreso a los productores actualmente contraídos por la inmovilización existente. Garantiza a ciudadanos, ciudadanas, la provisión de alimentos saludables y quizás mejores costos.
se pueden crear circuitos virtuosos, win-win. En Ecuador se ha tenido iniciativas muy esporádicas y no se ha dado continuidad. Sí, Carmela. El Ministerio de Agricultura me parece que ha tenido iniciativas de organizar mercados cercanos a los domicilios, como una manera de reducir la aglomeración en los mercados principales. Pero yo quería tocar más bien otro punto que he visto por ahí también que ha introducido, que es el tema del papel de los gobiernos municipales. Creo que si la apuesta va por fomentar mucho más la economía local, las municipalidades tienen un papel bien importante que cumplir. Las municipalidades pueden contribuir a desarrollar competencias digitales, en el caso de los microempresarios. Por ejemplo, casi todas las municipalidades tienen, por lo menos en el ámbito urbano, tienen casas de adulto mayor. Y en las casas de adulto mayor hay cursos de cómputo y hay por lo tanto una infraestructura para esos cursos. Se podría, así como por ejemplo las cabinas públicas son también un negocio dentro del campo de la micro y pequeña empresa, las municipalidades podrían dar ese servicio y ese voluntariado universitario que se propone podría también coger este campo, que los universitarios ayuden a que los conductores de microempresas desarrollen sus competencias digitales, de búsqueda de mercados, también hay que apostar a la asociatividad nuevamente, porque creo que se podría hasta meter una suerte de consigna en términos de aglomeración no, conglomerado sí. Hay que volver a trabajar en una lógica de conglomerados, pero eso requiere un cierto soporte institucional, tanto de PRODUCE, de gerencias de desarrollo económico y de algunas universidades que trabajen en ese campo a través de las líneas de responsabilidad social universitaria. De acuerdo, Carmela. Es cierto lo que señalas, o sea, actualmente desde el Ministerio de Agricultura se está desarrollando, ¿no?, programas en las regiones, en cada región, para abrir ferias que tienen estas características. En el caso de Lima tenemos la iniciativa de la Universidad de Lima, que también está haciendo estos circuitos en cada distrito que tenemos en la capital. Pero también hay otras, por ejemplo, como el caso de la Municipalidad de Jauja, que ha formado, ¿no?, un comité de planificación para enfrentar los temas del COVID. Entonces hay iniciativas que se vienen desarrollando desde los gobiernos locales y ojalá esto se fortalezca en esa idea de lo que hablábamos siempre del desarrollo económico territorial. Son elementos importantes, ¿no?, para ir desarrollando. Hay algunas otras preguntas que nos señalan, ¿no?, el tema de compras a mi Perú. José Yen, también está Benigno Sánchez, ¿no? Sin embargo, un poco ahí se ha señalado claramente la importancia que tiene Compras a mi Perú. Sí. Y también están hablándonos, ¿no?, de temas como lo de los créditos. Es cierto, el tema de créditos diferenciados, incluido, ¿no?, al tema de una diferenciación por tipo de tasas de interés, de acuerdo a los periodos de emergencia, ¿no? La posibilidad ya cuando en todo caso enfrenten la propia etapa de emergencia y la posterior etapa de crecimiento también. Entonces estas propuestas creo que son importantes, pero también nos hablan de que es importante en el caso de Gloria Díaz, que nos habla, por ejemplo, de necesidad de conjunción con varios actores dentro del territorio. Eso también creo que es importante. Jenny Larrea también nos plantea el tema de que es importante que las municipalidades puedan tomar liderazgos, lo cual es sumamente importante. José nos señala, ¿no? O sea, él nos habla de este tema de las políticas keynesianas, pero se ha hablado en todo caso acá también de políticas diferenciadas, ¿no?, que puedan darse. Y otro tema importante que es el tema de los clientes cercanos, ¿no? O sea, que tienen necesidades. Sin embargo, este tema de la vuelta de la esquina, ¿no?, y permite dinamizar la economía local. Eso es cierto, ¿no? Porque de alguna manera
Eso se está dando, pero también otra cosa que cobra importancia es la entrega local. Actualmente, diría, gran parte de las actividades se preparan, ¿no?, para entregar en los propios domicilios. Pero también hemos aprendido toda esta época en la cuarentena de estar ligado a los temas de que hay actividades en las casas que podemos hacer. No quiero hablar de la diferencia que hay entre el trabajo remoto y el teletrabajo, que ya en algunos países empieza a tener problemas. En algunos países, por ejemplo, las grandes empresas con el teletrabajo están vendiendo, ¿no?, gran parte de sus propiedades, ¿no?, que en este caso los capitalizan debido a que si la gente va a trabajar en su casa ya no necesitan, ¿no?, espacio grande. Cosas como esa que se pueden dar. Cambios culturales, los modelos de negocio. Alguien preguntaba sobre el tema si la normativa será distinta. Todos estos lineamientos, ¿no?, que están dando para el funcionamiento de las empresas también no son parte de esos cambios. Esta época hemos tenido una cantidad de normas que compilarlos es bastante complejo. Pero yo creo que también lo otro, y donde habían fondos, por ejemplo, para el desarrollo de algunas startups, era en lo que hay investigación y desarrollo. Acá con CITEC, desde el lado tecnológico, la innovación tecnológica, está permitiendo este tipo de desarrollo, ¿no?, de propuestas para, por ejemplo, tomar medidas frente al tema de la emergencia. Acá hay otra que nos señala de Máximo Francisco Deño Roldán, dice, en concreto, la coyuntura que está pasando el país ha afectado con mayor intensidad a los empleados y empleadores que se encuentran dentro de la informalidad. Para ambos casos, el Estado ha implementado política de apoyo. En caso de los empleados informales, se le ha asignado un bono universal. Y en el caso de los empleadores informales, la creación de los fondos de financiamiento. El caso específico del financiamiento debería desarrollarse propuestas para que los recursos de estos fondos lleguen realmente a las pymes y sobre el cual las ONGs juegan un papel importante, dice, porque surge la pregunta, ¿qué deberíamos hacer las ONGs como gremio para ser incorporados a programas a fin de tener una participación más efectiva en el proceso de apoyo a las pymes? Al igual, hay otros casos, ¿no? Otras preguntas que tal vez podamos compartirlas, pero sin embargo un poco los tiempos nos han ganado, ¿no? La idea es que vamos a compartir las preguntas y trataremos de absolverlas, pero quisiera en todo caso las palabras finales de Fernando Carmela, ¿no?, para un poco ya ir finalizando este conversatorio. Por favor, Fernando. Por favor, Fernando. No te escuchamos. El micro está apagado. Tu micro está apagado. Yo no lo he apagado, me lo han apagado. Y ahora sí, ahora sí. Ya miren, de acuerdo. Yo varias de las preguntas que he estado viendo ahí en el chat tienen que ver con esto último que ha mencionado Luis, que es el rol de las ONGs. Es verdad, yo creo que las ONGs tienen un rol muy importante y me parece que lo van a tener más en el futuro. Creo que esa es una de las consecuencias probablemente estratégicas que ocurran, ¿no? El neoliberalismo en el mundo y en particular en el Perú se la agarró contra el Estado, era su blanco principal, pero secundariamente también contra las ONGs. Definitivamente, digamos, el sector privado y el mercado querían dominar todo, copar todo, digamos, ¿no es cierto? Las ONGs han sido blanco de críticas en los últimos 30 años, ¿no? Se les ha acusado de todo, de ser comunistas, de terroristas, robarse la plata, ¿no es cierto? Hasta los mismos dirigentes gremiales dicen, se tiran la plata que me debe llegar a mí. Bueno, eso es un viejo rollo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahora, con la crisis económica y el reacomodo de las fuerzas, yo creo que va a tener un mayor protagonismo el Estado y también va a tener un mayor protagonismo lo que se llama el sector tercer sector, la sociedad civil. Me acuerdo en la época estaba en el gobierno, dialogábamos con los partidos, algunos partidos eran hostiles a utilizar sociedad civil. ¿Qué es eso, no? ¿Acaso
sociedad militar, sociedad civil, eran contrarios a este tipo de conceptos, y ONGs era pues una mala palabra. Yo creo que eso tiene que cambiar, y eso a nivel macro, pero también a nivel micro. O sea, yo creo que las ONGs tienen que establecer alianzas muy fuertes con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Ellos no tienen mucha capacidad de gasto, generalmente no tienen tampoco, digamos, intelectuales que los ayuden a hacer planes y programas. Yo creo que las ONGs tendrían que hacer una política mucho más agresiva de acercarse a estos gobiernos locales y regionales, y ayudarlos a tener un buen, digamos, gasto de los recursos que están recibiendo, y por supuesto apoyar a los sectores con los que trabajamos, en este caso las MIPES. Yo creo que esto es importante, digamos, y yo creo que hay posibilidades hacia el futuro, digamos, ¿no? O sea, creo que las alianzas con el sector estatal son importantes y hay que trabajarlas desde ahora, digamos. Gracias, Fernando. Carmela. Acabo de pensar en una intervención que leí hace poco de José Miguel Arca. No sé si alguno de ustedes conoce a José Miguel Arca, el Cholo Arca, médico, que recordaba la experiencia de combate contra el cólera. Y él hacía rescataba algunas lecciones de la lucha contra la epidemia del cólera, que podrían ser también válidas en esta época, a pesar de la diferencia que hay entre el cólera y el COVID. Y él señalaba que entonces fue clave recurrir a la intervención comunitaria en materia de salud inteligente y de la organización, justamente, que en aquella época fue, por ejemplo, la de los comedores populares, que se organizaron también para jugar un papel importantísimo en la lucha contra el cólera. Y señalaba, bueno, y también pensando en ese elemento, creo que con todo el mérito que hay de parte del gobierno en la actualidad, el combate contra el COVID, está faltando ese otro lado, de apelar a la intervención comunitaria, a la intervención de la comunidad, que no solamente tiene por qué ser el receptor de ayuda, sino también jugar un papel protagónico. Ahora, dando esa reflexión en el plano de la salud, al plano de la economía y del desarrollo económico, y especialmente del desarrollo local, podríamos pensar que el rol de las ONGs tiene que ver ahora con ha sido también pasado, de tratar de movilizar esa inteligencia comunitaria, tratar de movilizar esa organización comunitaria, en este caso de tanto asociaciones de microempresas, pequeñas asociaciones de productores. No estoy pensando tanto en los grandes gremios, que a veces no son tan representativos como sería necesario, sino en los pequeños gremios de productores a nivel local. Productores, no solamente estoy pensando en productores de manufacturas, también estoy pensando en empresarios del sector comercio, del sector servicios, y también redes de consumidores que puedan coordinar entre redes de consumidores, redes de productores y la propia organización local a nivel de barrio, a nivel distrital. Creo que ese puede ser un papel para las ONGs. Bueno, lo que se ha agregado son las importancias de las alianzas, ¿no? Como un elemento fundamental. Lo segundo es el tema de la intervención comunitaria. Y lo tercero, estamos hablando de las redes y núcleos, ¿no? Que puedan desarrollarse en articulaciones territoriales. Tres elementos que son importantes a generar una estrategia con los elementos que ya se han señalado anteriormente. Yo quiero un poco terminar la reunión agradeciendo la participación de Carmela, Fernando, ¿no? Para que siempre han participado con nosotros, y en todo caso en la idea es seguir compartiendo una agenda para el presente, ¿no? Para la emergencia, una propuesta para luego de la emergencia y una propuesta, ¿no? Que sea de mediano y largo plazo. Creo que ellos lo van a hacer gustosamente y creo que también COPEME puede contribuir a eso, ¿no? De mi parte quiero darles las buenas tardes
y agradecer en todo caso la participación de todos y todas ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Un gusto.